Aquí le doy. No, tengo que aquí, desde aquí tengo que darle compartir. Voy por ahí. Chévere. Gracias. Bueno, vamos a ver. Sí. Vaya, primero, solo una constatación. ¿Me escuchan allá ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. A ver, los jóvenes que están en casa, nomás me dicen si escuchan. Sí, profe. Excelente, gracias. ¿Están viendo que estoy presentando la pantalla? ¿La ven? Sí, profe. Vaya, muy bien. Espero que reciban, ¿verdad? Lo mejor que se pueda la señal desde aquí hoy. Así que voy a tratar de estar pendiente de ustedes. Hijo, hay que sentarse bien. Vaya, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, jóvenes. Esta temática es la que hemos traído, ¿verdad? Desde hace unas 2 jornadas, más o menos, unas 2 sesiones. La meta es, yo creo que tenemos el tiempo suficiente para conseguir cerrar este día, este tema, para luego mañana, pues, avanzar a otras cosas, ¿verdad? Y no me vayan a demandar hoy por apagar esto, pero es que siento que interfiere un poco con el sonido. Vale. Entonces, fíjense bien. Hay algunas cosas que yo he dicho en clases anteriores, lo voy a reiterar aquí con ustedes. A ver, hemos venido, yo los felicito a ustedes porque están acá, sus compañeritos que están en casa, es muy respetable la decisión de ellos, ¿verdad? De seguir en casa. No tengo nada en contra de ellos. Pero ustedes han decidido venir. Es bueno preguntarse por qué he tomado esa decisión. Supongo que la tomaron en conjunto con sus padres, ¿verdad? Y qué bueno que están acá, ¿sí? Estar en forma presencial te da algunas ventajas, pero también te pone ciertas exigencias. Yo, a lo que sucede en casa, hay cosas que no puedo controlar ahí, ¿verdad? Como lo que estábamos bromeando, ¿sí? Que alguien puede irse a dormir, hay cosas que yo no controlo. Aquí sí yo puedo controlar todo. Aquí hay 2 cosas, y de esas hay una que yo controlo y hay otra que no. Puedo controlar la disciplina, estoy capacitado para ello. Y la disciplina es buena. La disciplina es un ambiente necesario. Donde no hay disciplina, nadie. Entonces es importante la disciplina. Y la disciplina no es que el profesor tenga que decir nada de eso, porque debemos estar de cierta manera, con cierta disposición, y que las cosas van caminando. Lo que yo no puedo controlar es la atención. ¿Sí? Porque ahorita los dos por aquí, así como que atentos. Si a mí me preguntaran, yo diría, ¿cómo están atentos? Pero no lo sé. Al final la mente puede ser que vaya por otro lado, ¿verdad? Pero la disciplina sí, la disciplina es buena. Así que qué bien que estén acá. La clase la vamos a recibir también bajo un criterio. Y es el siguiente. Yo, a propósito, voy a ir dejando cosas. Lo voy a hacer a propósito y de forma consciente. Para que ustedes pregunten. A mí me interesa que ustedes pregunten. Quiero ver el grado de involucramiento que tienen ustedes en el desarrollo de una temática. Hay que preguntar. No dejen pasar nada. Si ahí se les presenta algo o yo digo algo, usted pregunte. Sin vergüenza. Usted pregunte sin vergüenza. Oye, vamos. Yo estoy aquí para atender sus inquietudes. Yo quiero descubrir con ustedes mi sentido de la utilidad. Sé que tengo ciertas capacidades y las quiero poner al servicio de ustedes. Y espero que sirva, ¿verdad? Espero contar con su colaboración, ¿sí? Con su disposición positiva. Y de mi parte van a contar con ello. Oye, van a contar con mi respeto, con mi consideración. Sí, mi respeto es que me preparo primero para venir acá. ¿Sí? Para entregar lo mejor de mí, ¿verdad? Quiero cuando me vaya y termine esta obra decir, bueno, hice todo lo que pude, ¿verdad? A veces las cosas se dan bien y otras veces no se dan tan bien, pero hacemos todo lo que podemos. ¿Querías decir algo, hijo? Gracias, gracias. Cada vez que aparezca ahí, avísenme, porque quizás yo voy a estar más compenetrado aquí con ustedes. Bueno, en una frase, esta la he cambiado. La presentación es casi lo mismo. He recortado cosas y he cambiado algunas. Dice, trabajar duro te llevará a la cima. Disfrutar el camino te llevará más lejos. Si le dice algo a la clase, le sugiere algo, le enseña algo, que para tenemos que
nosotros no nos necesitamos, vamos a llegar a un punto que vamos a lograr cambiar eso, pero ¿por qué no me siento tan satisfecha o por qué no siento yo ese lado de satisfacción? Y ahí es donde nosotros venimos a ver que en realidad no hemos explicado lo que nosotros hemos venido a realizar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en un primer año de bachillerato y si Dios nos permite, pues nos dedicaremos al tercer año. Y depende de nosotros poder trabajar para alcanzar nuestras metas, pero sobre todo ir disfrutando de nuestro camino de aprendizaje, porque como dicen, el bachillerato solo se vive una vez y luego ya no se vuelve a vivir. Pues, qué bonito habla su compañera, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, creo que has dicho cosas, de verdad te admiro porque, o sea, la manera como te expresas también refleja un grado de madurez bastante alto y además lo has dicho de una manera muy adecuada, muy correcta, muy clara. De verdad, gracias por lo que nos has regalado. Yo casi que no tengo mucho que agregar a lo que ha dicho su compañero, ¿sí? Dice que alguna vez a mí ya me ha tocado estar en un podio. ¿Saben qué es eso, no? Un podio es cuando van a premiar a alguien. ¿Ya? Primero, segundo, tercer lugar. Ya me ha tocado estar en el podio, pero no en esa distribución de primero, segundo, tercer lugar. Pero cuando yo he estado ahí, realmente he descubierto, y lo he descubierto por vivencia propia, que disfruto más el camino que te lleva a un lugar. Como dice su compañero, hay que disfrutar, hay que tratar de sentirte bien en lo que haces. Hay cosas que son difíciles, que son duras, cosas que son aburridas, pero son necesarias, ¿sí? ¿Verdad? La medicina es amarga a veces, pero te va a curar. Entonces, hay que tratar de disfrutar. Fíjense que hay algo, se lo voy a decir acá, porque lo he escuchado estando por allá, y luego al venir a darme alguna vueltecita, ¿no? Pero he visto que son un grupo bastante alegre, ¿sí? Y que bueno, mantengan eso, ¿sí? Ojalá que se desarrolle entre ustedes lazos de amistad, de compañerismo, y que mantengan la alegría, ¿verdad? Pero eso sí, cada cosa está en su lugar, ¿verdad? Cada cosa está en su lugar y en su momento, además. Eso es importante también, ¿verdad? Saberlo ubicar. Bueno, si alguien más quiere agregar otra cosa, y si no, avanzamos. Vale, hay algo que voy a hacer. Ojo, ¿verdad? Pero no agarrar a nadie puro. Puede estar preguntando. Puede estar preguntando. Puede estar preguntando. Pero no agarrar a nadie puro. Si agarro a alguien en curva, no va a ser con mala intención. Pero al menos lo que voy a preguntar, que te deje a ti una inquietud de decir, híjole, ¿verdad? Tengo que repasar un poco aquello. Va con esa intención, ¿sí? Bueno, a ver, jóvenes. Primero, ubiquémonos. En el tiempo, dijimos que íbamos a viajar hasta esa época. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, El Salvador. Ahí a ver un poco de historia de nuestro país. Una historia enfocada más en el ámbito político, ¿verdad? Enfocada en cómo quienes ejercieron el poder en el país, cómo lo ejercieron, ¿verdad? De qué manera lo hicieron. Entonces, vamos a ir aquí. El indicador sigue siendo el mismo. De que ustedes sean... Esto ya lo tienen. Está en la guía, además. Ahora una pregunta, por cierto. ¿Quién de ustedes anda la guía? Nadie. Vaya. Yo no lo voy a volver eso como una exigencia, tranquilo, ¿verdad? Pero ese es un material que yo les doy. De repente hay cosas que quizás en clase necesiten copiarlas porque ahí están. Entonces tener la guía es una ventaja. Bueno, fíjense, dice aquí que usted investigue, presenta resultados ordenadamente y con criticidad sobre la organización económica, política, administrativa y social que presentó El Salvador en ese periodo, ¿verdad? Así ahí vamos. A ver, solo voy a rescatar algunas cosas que hemos hablado anteriormente. Dijimos, ya hemos dicho, creo que todo el mundo debe tener claro, ¿cuál fue el primer gran cultivo de exportación que tuvo El Salvador? El añil. Correcto, el añil. Ese fue el primer gran cultivo de exportación. ¿Qué hemos dicho en alguna clase anterior respecto a lo importante que es que un país exporte? Es necesario para un país exportar, venderle a otros.
Para prosperar. Si es para, sí tiene razón él. ¿Sí? No, pero lo que ha dicho está bien. O sea, fíjense bien. A veces es poco lo que podemos decir, pero es sustancioso y es bueno, ¿no? Y que entre todos vamos construyendo las cosas, ¿verdad? Si alguien dijo un término, una pequeña idea, excelente. ¿Está bien? ¿Algo más? Si yo le dijera a ustedes, ¿conocen a un país autosuficiente? Lo primero que van a hacer ustedes es preguntar, ¿qué voy a entender por autosuficiente? Si lo tengo claro, no pasa nada. Pero si no, ¿qué es lo primero que hago? Pregunto, ¿profe, qué sé yo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Sí? ¿Conocen a un país autosuficiente? ¿Qué es autosuficiente? Si no lo sé, lo pregunto. Correcto. Bueno, un país autosuficiente será un país que se pudiera proveer por sí mismo de todo lo que necesita. Entonces yo puedo decir ahorita, ¿conozco algún país autosuficiente? La respuesta debe de ser no. No hay, es que no existe. Nunca ha existido un país autosuficiente. Todos los países necesitan, tienen cosas, producen cosas, pero hay otras que no tienen, que no producen. Entonces tienen que comprarlas, correcto. O sea, importarlas, ¿verdad? A ver, un producto que es indispensable, estratégico y que no tenemos. Es lo que mueve todo. El petróleo. No tenemos petróleo, tenemos que comprarlo. Pero para poder comprarlo, primero tenemos que tener ingresos, ¿verdad? O sea, tenemos que vender también. Entonces, eso es bien importante. Entonces, el añil era algo que sostenía la economía de nuestro país, ¿verdad? Está mejor. Bueno, entonces dijimos que el añil empezó a decaer, expusimos cuáles fueron las razones, ¿verdad? Yo no voy a esperar que ustedes las digan por el tiempo, porque tengo que avanzar. Pero dijimos, para recordar, Estados Unidos era uno de los principales mercados del añil, pero una guerra civil interna, hay muchas películas sobre ese fenómeno, sobre ese acontecimiento en Estados Unidos. Entonces, las compras del añil por parte de Estados Unidos se empezaron a venir abajo, ¿verdad? Ese fue un golpe para la economía. El otro mercado importante, habíamos dicho, había sido el mercado europeo, pero también ese mercado empezó a decaer, ¿verdad? Porque los europeos prefirieron comprar ese producto hacia otras zonas del planeta. Y luego se inventaron los colorantes artificiales. El disparo de gracia, ¿verdad? Y con eso el añil se vino abajo. Y entonces ahí es donde aparece la oportunidad de un nuevo cultivo. Y ese cultivo se llama el café. Vinieron personas a invertir en ese cultivo, ¿sí? Y entonces la economía de El Salvador empezó a estar basada en el cultivo del café. Y dije una palabra importante: invertir. A ver, hay quienes demonizan a los empresarios. Pero fíjense que en toda economía y en todo país es importante que haya empresarios. Porque ¿quiénes son los que invierten? El empresario, ¿verdad? El empresario es muy importante. El que genera fuentes de trabajo. El Salvador necesita fuentes de trabajo. ¿Qué pregunta? Una pregunta obvia y la respuesta es obvia, pero hay que decirlo. ¿El Salvador necesita fuentes de trabajo? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces hubo una inversión en el café. Ahora bien, jóvenes, el cultivo del café vino a cambiarlo todo aquí en nuestro país en esa época, ya por finales del siglo XIX. Lo vino a cambiar todo. Fíjense bien, cuando he ido por la playa, alguna vez me hice un café por esa zona. Nadie, porque el café no se da en zona costera. El café se da en zonas de montaña, ¿verdad? De clima fresco. Y entre más alto y más fresco, mejor la calidad del café. Entonces, además de eso, el café necesita terrenos grandes, ¿verdad? Tierras que sean fértiles para poder tener un resultado positivo. El café vino a cambiarlo todo. Veamos. ¿Qué cambios trajo el café? Veamos. Primero, a nivel social, ¿cuáles fueron los cambios que se generaron? Insisto, de todo esto está en la guía. Pero si ustedes quieren tomar apunte de algo,
A mí no me hace lío, pero ahí está todo. A ver, la idea principal es la que va a surgir ahí y ahí, a partir de esa yo voy a decir algunas cosas. A nivel social, ¿qué cambios produce? En primer lugar, surge una nueva clase social. Tenemos ustedes tienen la guía, inmediatamente les voy a decir, váyanse a la guía. Aquí está la definición. A eso voy. Ahí está. Si tuvieran la guía, ahí les puse un glosario. Ahí está, ¿verdad? No necesitan copiarlo, pero lo voy a decir. Oligarquía. Vamos a ver. Primero me voy a la raíz etimológica. Está bien. Me voy a la raíz etimológica. No tengo que explicar nada ahí. ¿Verdad? Ustedes saben, cuando hablo de etimología, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de etimología, vamos a las raíces de las palabras. En nuestro idioma, las palabras tienen dos fuentes. ¿Hola? Tienen raíces. Las palabras en nuestro idioma tienen raíces. Y... ¿Tienen raíces latinas o raíces griegas? ¿Sí? Me voy a la etimología. ¿De dónde viene la raíz de la palabra? Oligos. ¿Qué quiere decir? Pocos. Y el resto de la palabra que quiere decir poder. Entonces quiere decir que oligarquía, en un sentido etimológico, es el poder de los pocos. Vale, pero el término también hace alusión a una clase social, la oligarquía. Fíjense bien, en El Salvador. Vamos a entender por oligarquía aquel grupo social pequeño, eran pocos, que eran dueños de la mayor cantidad de tierra, ¿verdad? De nuestro país. Sí, eran dueños de las tierras. A ver, jóvenes, en El Salvador, la principal fuente de riqueza históricamente han sido las tierras. El Salvador ha sido un país agrícola, ¿de acuerdo? Históricamente. Alguien me podría preguntar, mire, ¿y hoy seguimos siendo un país eminentemente agrícola? La respuesta sería sí. La respuesta sería no. La respuesta es sí. La respuesta es no. ¿Seguimos siendo un país eminentemente agrícola? No, ya no, ya no. Ya el café no tiene la misma importancia que antes, ¿verdad? Ya no. Bueno, la oligarquía entonces tenía poder económico porque eran dueños de las tierras, ¿sí? Eso te daba ingresos, te daba mucho dinero, ¿verdad? Y además se dedicaron a la actividad económica, que era la caficultura. Pero además el poder económico a este grupo le dio poder político. ¿Por qué? Porque muchos cafetaleros además fueron presidentes de El Salvador. ¿De acuerdo? Cafetalero, presidente. Te da influencia. Si tú tienes dinero, te da influencia. Claro que sí, mucha influencia. Les voy a contar, fíjense, había una familia aquí en El Salvador, una familia emblemática, cafetalera, ¿verdad? De las más grandes. Un poco con esta mascarilla, wow. Necesito una bocanada de aire. Permiso. Cuando va subiendo la grada, lo siento, hay que tomar aire. Fíjense. Creo que es posible que la mayoría de ustedes viajen por esta calle y vengan de la zona de Unicentro, tal vez, no sé. Vale. ¿Se han fijado que después del Don Bosco hay una funeraria? Del Don Bosco. Han visto que hay ahí una casa, una edificación que nos debería de llamar mucho la atención. Profe, a mí me dijeron que ahí antes vivía un presidente. Exactamente, correcto, a eso iba. Si tú te fijas más detenidamente, vas a ver que prácticamente es una mansión. Sí, una gran casa y los elementos arquitectónicos que tiene, ¿no? Una cosa preciosa. Pues esa era la casa de campo de los Meléndez Quiñones. Y como dice su compañera, de esa familia hubo 3 presidentes, sucesivamente. Por eso se dice que es una dinastía, ¿verdad? Gobernaron 3 miembros de esa familia. 2 hermanos y un cuñado de ellos.
Sí, fueron presidentes de entre 1913 hasta allá por 1927. Gobernaron El Salvador. ¿Y saben qué? ¿Saben cuántas tierras tenían ellos? Les voy a dar una idea. Las tierras de ellos iban desde por aquí donde estamos hasta allá por el lago de Ilopango. Así, cabal, esa era la expresión que esperaba. Vuelan. Sí, que de veras, ¿verdad? La vista no te alcanza a ver todo eso. De eso eran dueños ellos. ¿Eh? Tenían poder económico y poder político, porque además gobernaron. Ahora bien, este grupo, si no ejercían ellos directamente la presidencia, tenían el poder para influenciar a quien gobernara, que gobernara para ellos. Entonces la oligarquía es eso, un pequeño grupo de empresarios, de gente de mucho dinero, que controla no solo los bienes del país, sino controla también el poder político. Tiene influencia. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos a otro cambio en el ámbito social. Entonces, además, gracias al café se va a desarrollar un sistema de dominación social. La oligarquía va a ejercer dominio sobre el resto de la sociedad. La oligarquía es un pequeño grupo, pero con mucho poder. Y el resto de la sociedad, en aquellos tiempos, fíjense bien, ¿dónde creen ustedes que vivía la mayor parte de la población allá por inicios del siglo XX? La mayor parte de la población de El Salvador vivía en el campo o en la ciudad. ¿Dónde creen? En el campo. Es correcto. La mayor parte de la gente vive en el campo. Hoy en día la mayor parte de la población vive en las ciudades. Eso se ha modificado enormemente. Bueno, entonces se desarrolla un sistema de dominación. Pero eso nos lleva a un fenómeno que se llama polarización social. ¿Habían escuchado ese término antes? Polarización social. Ustedes solo conocían lo de polarizar el carro. Sí, ponerle la película al carro, pero no tiene nada que ver con eso. Fíjense que eso de... Dime. Exacto, muy bien. No, y fíjense que es una buena práctica, ¿verdad? No dejar escapar nada, ¿no? Así no me voy quedando con lagunas. Aquí está la Tierra. ¿Cómo se llaman estos dos espacios? Los polos, correcto. En teoría, aunque esto no es tan exacto, se supone que los polos son los lugares más alejados entre sí, ¿verdad? Del planeta. Sí, donde está la mayor distancia. Bueno, traigamos este ejemplo aquí a lo social. Cuando hablamos de polarización social, lo que estamos diciendo es que aquí están los ricos, aquí están los pobres. Y esto quiere decir que si hay polarización social, quiere decir que la distancia entre unos y otros es enorme. Estos tienen mucho y estos tienen bien poco. Esto se llama polarización social. ¿De acuerdo? Se lo voy a graficar de esta manera. Ahí está. La oligarquía, allá en la cima de la pirámide, en la cúspide, pequeño grupo, y el resto de la población, que eran más que todo trabajadores agrícolas, porque la mayor parte de la población vivía en el campo, con mucha pobreza muchas veces. Entonces, hay un sistema de desigualdad, ¿verdad? Esto genera desigualdad, la polarización social. Pero también genera otro fenómeno. La desigualdad genera otra cosa. Bien. ¿Qué genera la desigualdad? Puede ser una palabra. Discriminación, sí, genera discriminación. Del poder, sí, aplican el poder, pero la polarización te genera otra cosa. Cuando se te frunce el ceño. ¿Qué genera? Yo se lo dije. Cuando frunce el ceño. ¿Ah? Cuando estás así. Estás molesto. ¿Ah? La polarización genera molestia. ¿Ven? Esto lleva a conflictos. Aquí en El Salvador ha habido muchos conflictos y ha sido por esto, ¿verdad? Precisamente. Porque los que no tienen quieren mejorar su vida. Pero para mejorar su vida, los que tienen deben de compartir algo. ¿Saben cómo se comparte la riqueza? Ahorita se lo digo. La riqueza se comparte de esta manera.
Viene alguien con mucho dinero, se sube con una grande bolsa de dinero a un helicóptero y sale por el país a aventar los billetes. Así se reparte el dinero. ¿Qué le parece? Llega afuera, ¿verdad? Ey, no, pero eso es real, fíjate. En las elecciones no sé si se dieron cuenta. Eso sí, algún día. No, pero eso es real, ya pasó. Oye, en estos días de las elecciones, un aspirante a alcalde en Metapán, eso hizo justamente. Pues sí, exactamente. Claro, no era gratis. Es que en la vida no hay nada gratis. Eso es mentira. Cuando usted le diga a alguien, esto es gratis, ustedes le van a decir, aquí están tus ojitos de cangrejo. Ahí lo averiguan eso. Ahí lo averiguan. Los ojitos de cangrejo. Si alguien le dice esto es gratis, mentiras. No hay nada gratis. Es falso. Bueno, la riqueza no se reparte de esa manera. Eso era broma. La riqueza se reparte de esta forma, mira. Cuando se generan empleos, fuentes de empleo, ahí se reparte la riqueza. ¿Sí? ¿Y qué creen ustedes que sea más digno? ¿Qué será más digno? Que tú, con sudor de tu frente, te ganes el dinero o estirar la mano para que te lo regalen. Que sí, correcto. Eso te hace una persona digna. A mí, yo no quiero que me regalen, quiero que me den oportunidades para yo trabajar. Eso te hace digno. ¿Quieres preferir entonces darle el pescado a la gente o enseñarle a pescar? Claro, ¿verdad? Porque si se te acaba el pescado ya no vas a tener que regalar. Pero si la gente sabe pescar, se va a valer por sus propios medios, ¿sí? Bueno, entonces, la riqueza se reparte así. La riqueza se reparte cuando tú le das salud a la población, cuando le das trabajo. Ahí se reparte la riqueza, ¿verdad? Cuando la gente tiene espacios de vida que le son agradables, ¿verdad? Que le permiten desarrollarse. Esa es la manera de repartir riqueza. Cuando hay educación, cuando hay salud. Y si hay trabajo, por todo. Bueno, entonces, la mala distribución de la riqueza va a generar la polarización social y esto va a generar conflictos. Si es, en el país ha habido muchos conflictos, levantamientos, y eso ha generado también muerte, ¿verdad? Porque el conflicto, bueno, en los años 80 tuvimos un conflicto armado. Murieron casi 80,000 personas. Se dice fácil y rápido, pero es una tragedia. Bueno, eso a nivel social. Veamos a nivel político qué cambios trajo el café. A nivel político. Veamos. Uno, se desarrolló en nuestro país un régimen político al que algunos historiadores caracterizan como caciquismo. Caciquismo. Ajá. Exactamente. Vale, se los leo, no lo anoten porque está en su material. Cuando lleguen a casa ahí los pueden ver. Caciquismo, fines. Es una forma distorsionada de gobierno local, es decir, de un pueblo, donde un líder político tiene un dominio casi total de una sociedad del ámbito rural. Es el caciquismo. Entonces hay una persona que es un líder, tiene carisma y ejerce dominio sobre esa población, ¿verdad? O sea que ese líder, de alguna manera, consigue que la gente haga lo que él quiere. Y si es un líder político, lo que consigue es que la gente vote por él. ¿Sí? Ahora, él tiene que dar cosas a cambio, ¿no? Porque para que la gente vote por ti, tienes que dar cosas a cambio. Yo no he oído hasta el momento un político que diga, yo lo que voy a hacer es trabajar con la gente, voy a hacer horas. Ahí ustedes deciden, ¿verdad? Si votan por mí. Pero normalmente es, para que votes por mí, yo te regalo esto, te regalo aquello. En las elecciones recién pasadas, hubo mucho de eso, y eso es indigno. Para que votes por mí, toma esta bolsa. Hey, pero es el grado de cultura de las personas también. Bueno, tenemos ese sistema. A nivel político se fortaleció el ejército. A ver, jóvenes, si hay descontento, de molestia, la gente va a salir a protestar. Los que tienen el poder económico, entonces necesitan a alguien que los defienda, ¿verdad? Y ese instrumento se llama ejército. El ejército sirve para eso, ¿sí? Porque claro, ellos tienen las armas, ¿verdad? Ellos tienen las armas. Tener un arma en la mano te da poder o no te da poder. Claro que te da poder, por supuesto, ¿verdad? El poder de intimidar. Entonces la oligarquía fortaleció el ejército.
Ánimo, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Otro cambio. Los gobiernos fueron de carácter autoritario. A ver, yo el autoritarismo lo voy a identificar con qué aspectos. Díganme. Hay un poder, hay una función de poder absoluto. Absoluto, muchas veces, sí, muy bien. El autoritarismo lo identifico con qué otras cosas. No me acuerdo. Sí, el autoritarismo es lo contrario de la democracia, correcto, sí es. Muy bien. Ya. Entonces, yo lo identifico el autoritarismo como imposición. Yo ordeno y usted obedece. Y le impongo mis decisiones. Eso es autoritarismo. La democracia es lo contrario. Aquí está esto, ustedes deciden. ¿O cuál es su opinión sobre esto? Pero en el autoritarismo eso no existe. Hay imposición. Y muchas veces esto lleva a la violencia, el autoritarismo. Entonces los gobiernos fueron de carácter autoritario. Otro cambio. Se van a imponer en nuestro país ideas liberales. ¿Tiene alguna pregunta? Ya. En el país se van a imponer ideas liberales. Ahí le va. Las ideas liberales conllevan lo siguiente, todos los siguientes aspectos. Las ideas liberales. A ver, si tú eres liberal, quiere decir que tú te inclinas por la separación de poderes. ¿Cuáles son los poderes que existen en el Estado? Correcto. Debe de haber separación de poderes o división de poderes, es lo mismo. Otra idea liberal que se va a imponer en El Salvador es el derecho al sufragio. Antes no existía, ¿verdad? Entonces, a finales del siglo XIX imponen el derecho, fíjense bien, derecho al sufragio. Todos tenemos claro que es el sufragio, ¿verdad? Ajá, es el derecho a ir a votar, derecho a sufragio o voto, ¿verdad? Es el derecho a voto. Vaya, solo que esta parte era así como que más teórica, ¿no? Porque al final, fíjense, aquí en El Salvador hasta cierto tiempo solo podían votar los varones. Y tenían que tener 24 años además. Las mujeres no tenían derecho al voto. O sea que era algo restringido, ¿verdad? Esto se reconoció, pero a medias. Eso ha cambiado hoy en día, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, parte de las ideas liberales fue el crear constituciones. Es importante crear constituciones porque ahí están las leyes que rigen el comportamiento de los seres humanos. Otra idea liberal es que debe haber propiedad privada y libertad económica. Propiedad privada y libertad económica. Vaya, chicos. Esas son las ideas que más me interesan, ¿verdad? Luego hay más. Hay más. Si tuvieran alguna pregunta, la resolvemos. Hasta aquí es lo que más me interesa. La secularización de la enseñanza. Ok. Esto quiere decir lo siguiente. Hasta aquellos tiempos, quienes se encargaban de la enseñanza era la Iglesia Católica. Entonces, las ideas liberales lo que comulgan es que la educación no debe estar en manos de la Iglesia, sino que debe estar en manos de los laicos. ¿Ves? Eso es secularizar, ¿verdad? Sacar la enseñanza del dominio de la Iglesia y pasarlo a manos de los que no están, de los que no son religiosos, ¿verdad? En aquel tiempo, lo que existía era la Iglesia Católica. Y construcción de un Estado laico, lo mismo, separar el Estado de la Iglesia, ¿verdad? Separar eso. Y es lo que hasta nuestro día se mantiene. ¿De acuerdo? ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Allá en casa tienen alguna pregunta? ¿Están dormidos ahí en casa? No, no hay No, pregunta, profe. profe. No, no hay pregunta. ¿No? ¿Y están escuchando? Sí. Ah, Sí. vale, qué bueno, qué bueno. Ahí me gritan, oye, si hay alguna cosa por ahí. Ya van a venir sus compañeros a saludarlos aquí otro rato. Bueno, ya casi terminamos. Vamos a lo último. Los cambios a nivel económico. ¿Qué cambios se produjeron? Disculpen ustedes.
Siempre, ¿verdad? Respirar siempre. Vamos a ver, chicos. ¿Ah? Sí, sí, sí. Pero es necesario. Vamos a ver, son 3 cositas. Ya terminamos. Solo pongan atención. Fíjense. Primero, ¿verdad? A nivel económico se va a dar un proceso de reestructuración agraria. Se va a dar un proceso de reestructuración agraria. A ver, fíjense. Aquí en nuestro país, hasta finales del siglo XIX, existían 3 formas de posesión de la tierra. Una cosa es poseer algo y otra cosa es tener propiedad sobre algo. Es diferente. Propiedad y posesión. Esto es mío, es de mi propiedad. Yo pagué por esto. Me dieron una factura. A saber a dónde diablos está, pero me dieron una factura. Esto es de mi propiedad. Y además está en mi posesión. ¿Sí? Ahora bien, exacto. Pero viene este sujeto y me dice, profe, présteme su bolígrafo. No se lo voy a prestar. No lo hace. Vaya, pero imagínense que yo se lo prestara a él. El bolígrafo sigue siendo de mi propiedad, pero ¿quién lo posee ahora? Lo tiene él, exactamente. Y si no me lo devolves, te caen los balazos. Te cae la policía. Vaya, fíjense, entonces por ahí va la cosa, ¿verdad? Una cosa es tener propiedad y otra cosa es tener posesión. Vaya, aquí en El Salvador había al menos 3 formas de posesión de la tierra. Posesión, ojo, ojo. Había tierras comunales, tierras ejidales y había tierras privadas. ¿Sí? Tierras privadas. ¿En cuál de los 3 casos se ve la propiedad? ¿A dónde hay propiedad? ¿En cuál de estos 3 casos? Al menos en el que ustedes están seguros, ¿verdad? Hay uno en el que ustedes están seguros que hay propiedad. ¿En cuál de las 3? Exactamente. ¿Qué propiedad? Excelente, muy bien, ahí vamos. Vaya, ¿qué son las tierras comunales y ejidales? Fíjense bien. Cuando los españoles fundaban los pueblos, ellos normalmente le asignaban a cada pueblo una cantidad de tierras, eran las tierras que estaban alrededor. Fíjense. Si esas tierras que estaban alrededor las administraban las comunidades indígenas o campesinas, se llamaban tierras comunales. Pero si las administraban las alcaldías, se llamaban tierras ejidales. Las tierras ejidales eran tierras que rodeaban a los pueblos, pero que eran administradas por las alcaldías. Fíjense, ¿y qué pasaba en esas tierras? Bueno, esas tierras no eran de nadie. Nadie tenía propiedad, eran del Estado. Pero la gente podía ir a esas tierras a llevar sus animales a pastar y podían cultivar algún cultivo anual. ¿Saben la diferencia entre cultivos anuales y perennes? Exactamente. El maíz es un cultivo anual, lo sembras hoy y dentro de 4 meses ya tienes la cosecha, ¿no? Pero hay cultivos perennes. ¿Cuáles son esos? Los sembras y ahí van a estar. El maíz no, ¿verdad? Se acaba, el 4 de lo cortás y ahí murió. Los perennes no, son los que ahí están. El café es un cultivo perenne. Lo sembras, te va a estar dando. Entonces podías ir a estas tierras a cultivar, pero ese tipo de cosas, maíz, frijoles, el cultivo que te daba. Entonces te daban un permiso para utilizar la tierra. ¿Quién poseía la tierra? La cultivaba, pero no era de él, ¿de acuerdo? Vale. Jóvenes, y si yo quiero cultivar café, si yo siembro un arbolito de café hoy, tengo que esperar 5 años para que este produzca. ¿Sí? Tengo que esperar 5 años. ¿Cómo sería mejor entonces? Si voy a sembrar café, ¿cómo sería mejor? ¿Que la tierra fuera mía o que la tierra fuera alquilada? Que la tierra fuera mía, claro, ¿verdad? Pues imagínate, 5 años pueden pasar muchas cosas. Si alguien me alquila la tierra, un día me puede decir, ok, se acabó, me la devolvieron, ¿de dónde la alquilo más? Y entonces habré perdido todo. Entonces, fíjense bien, el café necesariamente requirió que se fortaleciera la propiedad privada, ¿sí? Porque iban a hacer una inversión y la ibas a recoger el fruto de ella hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, jóvenes, la reestructuración agraria, ¿en qué consistió? En que se dé una reforma liberal. ¿Y eso en qué consiste? Hace un rato hablamos de las ideas liberales y una de las ideas liberales está con esto.
Una de las ideas liberales va con apego. ¿Hola? Exactamente. Se va a fortalecer la propiedad privada, ¿verdad? Y eso es la reforma liberal. Fíjense bien. Quiere decir que las tierras que eran del Estado pasaron a manos privadas. Pasaron a manos privadas. Por lo tanto, desaparecieron las tierras comunales y ejidales. Ahora, ustedes van a ver que en nuestro país hay tierras privadas mayoritariamente. Ahí habrá algunos predios, ¿verdad?, que son del Estado, que están ahí, ¿verdad? Pero las tierras son fundamentalmente privadas. Ah, claro. Sí. Correcto. Es correcto eso que tú decís. Sí, usted la puede alquilar, ¿verdad? Sí, está esa opción. Pero esencialmente la tierra es de alguien. Bueno, chicos, ya casi no hay tiempo para más. Tengo que ir desmontando esto, pero se van a llevar una tarea. Yo mañana la reviso. Me voy a atrever a hacer esto porque todavía el ordenador todavía no está entrando en función. Fíjense bien. Necesito que resuelvan esto. De hecho, esto ya lo tienen. Yo se los mandé ahí a través de su tutor el otro día, la semana pasada. Pero ya mañana quiero revisar. Y eso implica que lo trabajen con su libro de texto. ¿Ah? No, pero necesitamos que ustedes lo trabajen, ¿verdad? Pero fíjense. Ya avanzaste con estas dos preguntas. Excelente, avanzaste algo. Vaya, tratemos de avanzar en lo posible, ¿verdad? Yo lo reviso mañana. Ahora, si ustedes vienen mañana y me toca a mí, yo voy a empezar a evaluar. Voy a decir, si veo que no han trabajado, yo voy a decir, esto lo doy por revisado. Igual en casa, ahí les estoy mostrando esas actividades, ¿verdad? Las tenemos que resolver y el día de mañana que tenemos 2 clases, ahí vamos a revisar. Libro de texto. Igual su tutor se los puso ahí en el grupo de WhatsApp que tienen con él. Ahí está. Y ahí está cuáles son las páginas y las actividades que tienen que decir. Excelente, excelente. Yo voy a tratar de decirles cuándo. Mañana traigan su libro, sin duda, lo traigan. Y ya veré yo, les voy a tratar de ir avisando cuándo. ¿Perdón? Pero mañana sí trae el social. Claro que sí. Me han pedido que la aquí, ¿está bien? Vale. Bueno, entonces, a ver. Perfecto. A ver, chicos, allá en casa, vamos a irnos despidiendo. No sé si en casa todavía me escucha. Sí, profe. Sí, profe. Dame un segundito que he perdido tiempo. Aquí está. Déjame compartir. Y me vengo para acá. Vaya, chicos, gracias por haber estado aquí atentos. Les pido disculpas, ¿verdad?, por las dificultades que a veces puedan generarse, ¿verdad? Porque toca estar pendientes de sus compañeritos aquí presentes y de ustedes, ¿verdad? Espero que algo haya llegado, ¿verdad?, de la clase y del sonido y todo eso, y que algo hayamos aprovechado. ¿De acuerdo? Gracias por su atención, cuídense mucho y hasta aquí llegamos el día de hoy. Los espero mañana a primera hora. Hasta entonces. Gracias, profe. Gracias, profe.